Así que llevo casi un año saliendo con mi novia, y el mes pasado nos mudamos juntos. Quizás fue un poco rápido, no sé. Mis papás seguro que pensaron que sí. Pero, honestamente, al principio todo iba genial. Nos llevamos súper bien y nunca habíamos tenido más que una discusión breve. Pero entonces ella empezó a silbar. Es una tontería, lo sé, pero siempre está silbando esa canción rara, y me pone de los nervios. Mi mamá siempre me decía que cuando te mudas con alguien, descubres todas las rarezas que te habían estado escondiendo, y no es que no esperara que eso fuera cierto. Pero por alguna razón, esto es un problema constante entre nosotros, y no sé qué hacer. Al principio solo la oía silbar cuando se duchaba. Era algo lindo, como su propia canción temática del baño. No reconocía la melodía, pero era muy distintiva. Podría imitarla de memoria si quisiera. De hecho, a veces se me pega en la cabeza y me vuelve un poco loco. Ya sabes, de esas que te persiguen. Después de una semana más o menos, le pregunté qué canción era, y solo se rió. Me pregunto si se la inventó ella misma, algo que hace sin darse cuenta, sobre todo cuando empezó a hacerlo más seguido. Como que yo estaría leyendo un libro, y ella en la computadora, y de repente empezaba a silbar. Y yo trataba de ignorarlo. De verdad me siento un imbécil por estar tan amargado por eso, y sé que ella no lo hacía para molestarme. Pero seguía y seguía, y me distraía de lo que estuviera haciendo. Así que finalmente le dije algo hace unas noches. Estaba revisando unos documentos legales del trabajo, y ella empezó a silbar como loca, sin parar. Y yo trataba de ignorarlo, pero era exagerado. O sea, sé que probablemente ustedes están pensando que estaba exagerando, pero sentía que me silbaba en la oreja, y me desgastó la poca paciencia que me quedaba. Con la mayor calma y amabilidad que pude, la llamé y le pedí que se callara. No respondió. Le volví a preguntar, y seguía sin contestar, así que salí del cuarto y la encontré en la sala, viendo una película. Ya no silbaba, y por alguna razón, eso me molestó mucho. Sentí que se estaba burlando de mí. Y solo me miró, como si no supiera de qué se trataba mi problema. Le pregunté si podía dejar de silbar tanto, y me dijo que no estaba silbando. Ahora, entiendo que quizás no se da cuenta de que lo está haciendo, pero nadie silba tanto sin darse cuenta. No es común que ella me haga bromas así, y no sé qué pretende con esto. Pensé que tal vez estaba bromeando o jugando, pero tenía que ver lo molesto que estaba. Le pedí de nuevo que simplemente no silbara tan fuerte, y no respondió. Había tensión en la habitación, y se sintió como nuestra primera pelea desde que nos mudamos juntos. Aunque no silbó el resto de la noche, no pude concentrarme en mi trabajo porque estaba molesto por la confrontación. Luego, claro, a la noche siguiente estaba silbando de nuevo. La oigo cuando llega del trabajo, y sigue por lo menos una hora. No quería tener otra pelea, así que me quedé en la habitación y la escuché moverse un rato. Sentí que estaba exagerando, pero, honestamente, ¿qué tan difícil es simplemente no silbar todo el tiempo? No era gran cosa cuando era de vez en cuando, pero siento que ahora silba más de lo que me habla. Así que estoy sentado en la habitación, pensando en eso, y probablemente por eso estaba alterado cuando finalmente bajé. Estaba cocinando la cena, lo cual es lindo, pero seguía silbando. Así que le dije, suavemente, oye, mi amor, quizás deberíamos poner música, para que no tengas que llenar el silencio con silbidos. Intenté tomarlo como broma, pero sabía que probablemente lo vería y se molestaría de nuevo. Ni siquiera se giró para mirarme, solo resopló y siguió cocinando. Después de un minuto, le dije que lo sentía por la otra noche, pero el silbido me molesta, y si pudiera tratar de no silbar tanto y tan fuerte, me facilitaría mucho la vida. Siento que estaba siendo justo. Sé que parece controlador y quisquilloso, pero me estaba molestando mucho. Todos tenemos nuestras cosas, ¿sabes? Yo trato de no masticar fuerte en la mesa porque la molesta, entonces ¿por qué ella no puede dejar de silbar a veces por mí? Pero ella se volvió loca. Se dio la vuelta y me dijo que no estaba silbando y que no sabía cuál era mi problema. A estas alturas, no entiendo por qué hacía esto. Obviamente no era gracioso para ninguno de los dos, y parecía genuinamente molesta, así que no sé por qué seguía provocándome. Le pregunté qué pasaba, por qué estaba tan a la defensiva con el estúpido silbido, y me dijo que me callara. Me dijo que estaba harta de hablar de eso, como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Nunca me enojo con ella, pero simplemente perdí los estribos. Le dije que dejara de silbar antes de que perdiera la cabeza.
Me llamó loco, solo porque estaba un poco molesto, y de alguna manera, eso fue todo lo que pude soportar. Agarré una de las sartenes de hierro fundido de la estufa y se la lancé a la cabeza con todas mis fuerzas. Se cayó y se golpeó la cabeza contra la mesada, pero le volví a lanzar la sartén antes de que tocara el suelo. Creo que la golpeé 3 o 4 veces. No recuerdo, pero me siento horrible. Había sangre por todas partes, y puede que tenga la mandíbula rota. No, creo que sí, seguro. No podía creer que hubiera perdido la calma así, y no tengo idea de cómo podemos superar esto. Me siento tan avergonzado por haber dejado que las cosas se pusieran físicas, sin importar cuánto me haya estado provocando. Pero aquí está lo peor. Sigue silbando. Y le pedí amablemente que por favor dejara de hacerlo, pero ahora ni siquiera hace una pausa. Durante 2 días ha estado tirada en el suelo de la cocina con los ojos en blanco y la boca abierta, simplemente empapada en sangre coagulada, y sigue silbando. No sé qué hacer. No quiero terminar la relación, pero esto es demasiado. Solo necesito que se calle. 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 El avión se sacudió y descendió ligeramente, mis dedos se aferraron al reposabrazos con tanta fuerza que podía sentir mis uñas hundiéndose en el cuero sintético. Un suave sonido de campanilla llenó la cabina mientras se encendían las luces del cinturón de seguridad. Yo no me lo había quitado desde que abordamos, con luz o sin luz. ¿Nervioso al volar, dijo el hombre a mi lado, un caballero corpulento, con el cabello canoso y escaso, y un traje de negocios desaliñado. ¿Cómo lo notaste? Le respondí sarcásticamente, con una sonrisa tímida. Bueno, estás sudando a mares, blanco como un fantasma, y aferrado a ese reposabrazos como si alguien fuera a arrancarte de él. Sí, no se me da muy bien esto de volar. Me dio una palmada en el hombro. No me gustaba que los extraños invadieran mi espacio personal, pero lo dejé pasar. Después de todo, me quedaban otras 4 horas junto a este tipo. No estás solo, amigo, rió y levantó la mano mostrando sus uñas, roídas hasta los muñones. Mi hábito nervioso es morderme las uñas. En cada vuelo me las dejo en nada. Le sonreí y asentí, haciendo mi mejor esfuerzo por parecer amigable. Pero, sinceramente, no me importaban nada los hábitos nerviosos de este tipo, especialmente mientras el avión seguía sacudiéndose. Escuché algo moverse en el compartimento sobre mi cabeza y volví a mirar al corpulento comedor de uñas. Aún sonreía con amabilidad, como si esperara una respuesta. Tom, dije finalmente, soltando el reposabrazos y observando cómo mis nudillos pasaban de blanco a un rosa más suave mientras extendía la mano hacia él. Él correspondió al gesto y envolvió mi mano con su palma rechoncha y sudorosa, dándole un fuerte apretón. Jerry. Dijo jovialmente. ¿Qué probabilidades, Fruncí el ceño, confundido por un momento. Luego entendí a qué se refería y solté una risa genuina. Sí, es bastante gracioso, lo decía en serio, pero aún sonaba falso. Volví mi mirada a la ventana a mi derecha. Me pregunté por qué siempre elegía el asiento de la ventana si volar me aterraba hasta los huesos. Siempre me arrepentía. Aún así, la persiana permanecía subida durante todo el vuelo. Miré hacia la oscuridad, no había nada a nuestro alrededor más que nubes en distintos tonos de gris. Finalmente las sacudidas se detuvieron e hice lo posible por relajar mi cuerpo. ¿Y tú por qué vas a Londres? Intervino Jerry nuevamente, creyendo que había hecho un amigo en el vuelo. Giré la cabeza hacia él y miré por el pasillo. La azafata aún estaba a muchas filas de distancia. Necesitaba un trago, y pronto. Entrevista de trabajo, dije. Siempre quise mudarme al extranjero y. El avión volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Vi a la azafata perder el equilibrio y casi volcar el carrito de bebidas sobre un pasajero. Las luces de la cabina estaban tenues, y juro que vi un destello verde cuando el avión se estremeció. Volví la cabeza hacia la ventana, pero no vi nada. Solo un poco de turbulencia, dijo Jerry a mi lado. No estaba seguro si intentaba tranquilizarme a mí o a él mismo. De pronto, el intercomunicador cobró vida. Hola, amigos. Les habla el capitán. Hemos encontrado una turbulencia fuerte, así que les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Intentaremos salir de esto lo más rápido posible. Mis manos volvieron al reposabrazos, y observé cómo Jerry volvía a clavar los dientes en su pulgar. Otra vez el intercomunicador.
Todas las azafatas a sus asientos, por favor. Vi cómo las auxiliares de vuelo caminaban con calma forzada hacia sus asientos al frente y al fondo del avión y se abrochaban. Ninguna parecía nerviosa, así que hice mi mejor esfuerzo para no entrar en pánico. El avión siguió sacudiéndose. Las luces del techo parpadearon brevemente mientras el avión daba una caída que hizo que mi corazón se me subiera a la garganta. Solo un poco de turbulencia, repitió Harry, ahora convencido de que hablaba consigo mismo. Hubiera preferido no tener a otro fóbico de los vuelos sentado a mi lado. Me concentré en la ventana, porque no podía seguir mirando a Harry en ese estado. Mientras miraba al cielo iluminado por la luna, vi algo. Solo un vistazo breve, pero fuese lo que fuese, era enorme y cubierto de sombras. Alcancé a ver solo la parte trasera antes de que se sumergiera por debajo de las nubes y desapareciera de mi vista. Apreté la cara contra el vidrio, esperando verlo de nuevo, pero ya se había ido. El avión se sacudió de nuevo, aún más fuerte. Las luces de la cabina se apagaron por 5 segundos completos mientras el avión se sacudía violentamente. Escuché a una mujer gritar, un bebé llorar, una azafata gritar pidiendo calma. Yo estaba lejos de estar calmado, mi corazón latía a 1000 por hora. Una luz verde llenó la cabina a oscuras, como el destello de antes, solo que duró más, quizá unos 10 segundos, antes de que se reemplazara de nuevo con la tenue luz blanca normal de la cabina. El movimiento se calmó. El intercomunicador sonó de nuevo. Muy bien, amigos, parece que ya pasamos lo peor. Les pedimos permanecer en sus asientos con el cinturón abrochado. Las azafatas pasarán a revisar y tomar pedidos de bebidas en un momento. Escuché a Harry exhalar un gran suspiro. Quizá era un intento de alivio, pero no estoy seguro. Ah, mierda, dijo Harry, captando finalmente mi atención. Estaba succionando su pulgar como si intentara aprovechar las últimas gotas de salsa BBQ de una buena costilla. ¿Qué? Pregunté, más curioso que preocupado. Me mordí el dedo, creo que me pasé, sangré. Agradecí a cualquier dios que existiera por evitar que se sacara el dedo y me lo mostrara. No era algo que quisiera ver. Volví la cabeza a la ventana. El aire exterior tenía ahora un tono verdoso. Apenas perceptible, pero si mirabas lo suficiente, estaba ahí. Sí, hay que tener cuidado con eso, le dije a Harry, aún mirando por la ventana. La silueta oscura y enorme había vuelto. Podía verla justo por debajo de las nubes, sin suficiente visibilidad para distinguir qué era. Mi mente trataba de buscar algo familiar. ¿Un dirigible? No a esta maldita altitud, o al menos eso creía. Fuese lo que fuese, era mucho más grande que un 747, y volaba justo debajo de nosotros. ¿Qué estás mirando?, preguntó Harry desde atrás de mí. No estoy seguro, mi voz se apagó al final. Me giré hacia Harry, que me miraba con ojos muy abiertos y llenos de pánico. ¿No estás seguro? Su voz subió un par de tonos con la última palabra. ¿Qué quieres decir con que no estás seguro? ¿Hay algo? Volví a mirar por la ventana, buscando la sombra. Ya se había hundido de nuevo bajo las nubes. Ya sabes, olvídalo. Probablemente solo son mis ojos jugándome una mala pasada. Nervios, dijo otra vez, metiéndose el pulgar ensangrentado a la boca. Solo un mal caso de... Un grito rompió el silencio de la cabina y cortó su frase. Sin quitarme el cinturón de seguridad, me estiré para intentar ver qué pasaba. Harry hizo lo mismo y pude ver a casi todos los pasajeros de mi fila intentando vislumbrar lo que ocurría. Oí movimientos bruscos 5 o 6 pasillos delante de mí, y entonces vi a un hombre salir corriendo al pasillo, agarrando del pelo a una chica rubia. Le gritaba, pero no pude entender lo que decía. Varios hombres más se levantaron e intentaron sujetarlo. Él también luchó con fuerza. Vi a uno recibir un codazo en la cara, a otro una patada en la rodilla. Casi me quito el cinturón de seguridad, pero antes de que pudiera hacerlo, el avión volvió a tambalearse con fuerza. Todos los que estaban en el pasillo perdieron el equilibrio y cayeron de golpe contra los asientos. Oí a los auxiliares de vuelo llamando al capitán y diciéndoles que volvieran a sus asientos y se abrocharan los cinturones. El avión siguió temblando y oí que alguien detrás de mí soltaba otro grito. Intenté estirar el cuello hacia atrás, pero en el camino vi a Harry. Había retomado la tarea de despellejarse el pulgar. Parecía que ya no le importaba, y la sangre le manchó los labios y los dientes. Solo estoy muy nerviosa, dijo. Me dejé caer en mi asiento, escuchando el alboroto que se desataba delante y detrás de mí.
Oí gritos, murmullos, un bebé empezó a llorar en algún lugar. El avión seguía hundiéndose y temblando, y a pesar de mi curiosidad por lo que pudiera estar pasando a mi alrededor, el miedo me clavó en el asiento. Las luces se apagaron de nuevo, dejando el avión a oscuras durante lo que me pareció una eternidad. El intercomunicador volvió a sonar y la voz familiar del capitán llenó el aire, claramente audible a pesar de las voces de pánico a mi alrededor. Atención, gente, parece que las cosas están empeorando aquí arriba. Les pido a todos que permanezcan en sus asientos y se abrochen los cinturones para evitar accidentes. También les pido a alguien, por favor, por el amor de Dios, que callen a ese maldito bebé. La última parte, lo dijo como si hiciera cualquier otro anuncio. Tranquilo y sereno. Sentí una opresión en el pecho al oírlo. Algo iba muy mal. La boca de Harry estaba cubierta de sangre, con la punta del pulgar destrozada por sus propios dientes. Repetía la misma frase una y otra vez. Solo estoy muy nervioso. El bebé seguía llorando a mi izquierda. Me compadecí, me dieron ganas de gritar. La chica rubia pasó corriendo por el pasillo hacia el baño, llorando desconsoladamente. Una de las azafatas intentó detenerla, pero pasó volando y cerró la puerta con llave. Parecía que los demás alborotadores habían vuelto a sus asientos, y el instigador se retorcía violentamente contra el cinturón de seguridad. No estaba seguro de si alguien más lo había abrochado, no había estado mirando. Las luces de la cabina parpadeaban, en lugar de apagarse. Parecía que la cabina estaba a oscuras. De vez en cuando, la gente gritaba a través de los pasillos, a otros pasajeros o a los auxiliares de vuelo. Insultos desagradables que parecían surgir de la nada. Cabrón. Puta estúpida, te voy a matar. Cállate ya. Debería tirarte por la salida de emergencia, maldito cabrón. Otros murmuraban para sí mismos. Repitiendo mantras como el pobre Harry, su actitud formalmente amistosa fue reemplazada por una mirada vacía fija en el asiento de delante. El avión continuó su danza en el cielo, temblando como una prostituta en la iglesia. Volví a mirar por la ventana. Las sombras habían vuelto. Más descaradas en sus viajes sobre las nubes. Veía tres, pero seguía sin distinguirlas con claridad en la oscuridad. Forcé la vista mirándolas. Parecían siluetas oscuras y retorcidas, inalcanzables para la luz de la luna, y podría haber jurado que vi alas. Volvió a sumergirse bajo las nubes y, al perderme de vista, mantuve la cara pegada al cristal. No estaba seguro de si las acciones de mis compañeros de viaje eran más o menos inquietantes que la idea de no estar solos en el cielo. Cuando por fin volví a prestar atención a lo que sucedía a mi alrededor, convencido de que las sombras habían desaparecido, noté que los auxiliares de vuelo habían desistido de sus escasos intentos de controlar a los pasajeros o mantenerlos tranquilos. Desde donde estaba sentado, solo podía ver a una, sentada en uno de los asientos vacíos frente a mí en el pasillo. Murmuraba algo sin sentido. Escucharlo me heló la sangre. La gente estaba perdiendo la cabeza y todo el avión se estaba volviendo loco. El intercomunicador, de nuevo, el crepitar al volver a la vida, me dio náuseas y me llenó de terror. Atención pasajeros, no vamos a estar bien, no lo lograremos, somos tan frágiles, nada ante los dioses. Las palabras del capitán ya eran bastante inquietantes, pero por cómo sonaba, su voz era demasiado baja. Como si estuviera a punto de desmayarse, como si estuviera a punto de morir. Más les vale rendirse, simplemente desagárrense el uno al otro por lo que a mí respecta, solo desgarraos, solo comeos el uno al otro. Su voz, robótica, monótona y desesperanzada. Cuando el intercomunicador se apagó, el pánico y la locura que estallaron a mi alrededor eran nada menos que caos. Era como si todo esto estuviera bajo la superficie de la mayoría de los pasajeros y solo estuvieran esperando la señal para empezar a brutalizarse. Los gritos aún resuenan en mis oídos, era el sonido de la muerte cegando a docenas de personas a la vez. Me encogí en mi asiento, escondiéndome detrás de Harry lo mejor que pude. Él seguía sentado con la mirada perdida en el respaldo del asiento frente a él, repitiendo esas mismas palabras con sangre goteando por su barbilla, el hueso de la punta de su pulgar expuesto. Solo un caso grave de nervios. A lo lejos, el bebé que lloraba finalmente se silenció. Una erupción de risas surgió como una ola, seguida de más gritos. Oí más murmullos en galimatías, como un idioma extraño que apenas pude reconocer como habla, seguidos de mis más gritos de terror.
Vi a algunas personas como yo, algunas intentando correr al baño para encerrarse, otras encogiéndose en sus asientos intentando evitar la locura. Vi cómo la azafata frente a mí era aplacada en el pasillo junto a mí. Extendió la mano, suplicándome ayuda con la mirada mientras un anciano empresario japonés la inmovilizaba. Él hundió sus dientes manchados de nicotina en la garganta, acallando sus gritos, y le arrancó toda la carne que le cabía en la boca. Literalmente se estaban devorando. Otro destello verde llenó la cabina. El avión volvió a entrar en turbulencia. Algunos gritaron de terror absoluto, otros vitorearon. En ese momento no estaba seguro de si los locos rezaban para que este avión se estrellara en el océano, o los cuerdos. Miré hacia otro lado, por la ventana. Ojalá no lo hubiera hecho, ojalá hubiera cerrado los ojos. Demonios. Ojalá hubiera corrido hacia esos pasillos, y hubiera dejado que esos lunáticos me destrozaran. En cambio, decidí mirar una vez más por ahí. Maldita ventana. Volví a ver las cosas, esta vez sin ocultarse bajo las nubes ni desaparecer de mi vista. Estaban justo al lado del avión, a mi ritmo. Los sonidos a mi alrededor parecieron desvanecerse mientras observaba las horribles cosas que volaban a nuestro lado. Masas retorcidas de tentáculos con alas, algo que ninguna mente lógica podría aceptar como real. Sus apéndices de sombra se extendían hacia el maldito avión. Los tentáculos parecieron separarse en el más cercano, abriéndose como un gran ojo. Tenía 3 iris, 3 pupilas, 2 arriba y una abajo. Brillaba con un enloquecedor color verde enfermizo. Mirarlo me dolió la cabeza y me llenó de un miedo que ni siquiera era comparable a lo que sucedía a mi alrededor. Otro destello verde llenó la cabina, luego un sonido horrible. Como el rugido de un antiguo demonio enviado para arrastrarnos a todos al infierno. El avión seguía sufriendo por la turbulencia, las máscaras de oxígeno cayeron, las luces seguían parpadeando y el equipaje salió volando de los compartimentos. Vi un hombre de pelo castaño, con la cara cubierta de sangre y la carne colgando de los dientes, recibió un fuerte golpe en la cara. Oí cómo se le partía el cuello incluso en medio del caos, o al menos eso creí oír. El avión descendió en picado, dejando cuerpos, vivos y muertos, esparcidos por los pasillos. Los carritos de bebidas se estrellaban contra cualquier cadáver que les impidiera el paso, haciendo volar pequeñas botellas por todas partes. En medio del caos, Harry se desabrochó el cinturón de seguridad y me miró por última vez. Solo estoy muy nervioso. Se puso de pie y se adentró en la locura. Vi a alguien saltar por encima del asiento en la oscuridad mientras él entraba en el pasillo y arrastrarlo hacia la vorágine de violencia. El avión parecía caer del cielo. Mientras me empujaba, mi cara terminó de nuevo pegada a la ventana. Oí los gritos, las risas y los delirios de locura que continuaban detrás de mí mientras miraba al vacío como el ojo de la criatura que seguía el paso del avión. La cabina oscura se llenó de nuevo de un tenue resplandor. Rápidos destellos verdes iluminaron brevemente el cielo nocturno. Iluminando a la criatura de sombra que se retorcía volando junto a nosotros. Llenando mis ojos de horrores que no puedo o no quiero recordar. Un sonido como de metal chirriante reverberó en mis oídos, y luego un chirrido de algo terriblemente inhumano. Vi cómo las cosas se separaban repentinamente de nosotros y volvían a sumergirse bajo las nubes, agitando sus tentáculos mientras se desvanecían en la oscura niebla debajo de nosotros. El sonido se hizo cada vez más fuerte, culminando en algo que al principio pensé que era la explosión de uno de los motores. Me preparé para que el avión comenzara a caer en picado, o para que se abriera un agujero gigante en el costado y comenzara a envolver los asientos en una ola de fuego. En cambio, la locura que había llenado la cabina durante lo que parecieron horas terminó aún más abruptamente de lo que había llegado. El balbuceo de locura, los gritos de pura locura, las risas de la gente enloqueciendo, todo desapareció. Los reemplazaron las llamadas de auxilio, gritos de terror y gente sollozando incontrolablemente. Incluso el avión mismo parecía haberse liberado de las garras de lo que sea que nos había sujetado. Comenzando a enderezarse, la cabina aún temblaba, pero no más de lo que cabría esperar de una turbulencia normal. Escuché el intercomunicador cobrar vida una vez más, esta vez apenas podía distinguir lo que se decía de los sonidos de los otros pasajeros gritando por ayuda, o de dolor. Sin embargo, ya no era la voz del capitán, y me estremecí al pensar en lo que le pasó. Supuse que el copiloto había tomado el control del vuelo.
Habló de llevarnos a tierra lo antes posible, habló de atender a los heridos, pidió a los auxiliares de vuelo que hicieran sonar la alarma para poder saber cuántos de su tripulación estaban vivos o ilesos. Estaba congelado, catatónico. Una vez que finalmente aterrizamos en Londres, incluso mientras el avión se llenaba de médicos con trajes de materiales peligrosos, médicos y policías, me quedé allí sentado, incapaz de moverme de mi asiento, con el cinturón de seguridad firmemente abrochado, como si fuera lo único que me impedía caer en la locura. Cuando finalmente me sacaron, grité, era todo lo que podía hacer, solo gritar y gritar y gritar, hasta que me desmayé. Me interrogaron una y otra vez, siempre contando la misma historia y siempre me decían lo mismo. Médicos, el FBI, la Interpol, todos regurgitando las mismas tonterías. Dijeron que había sido un ataque terrorista, que habían introducido drogas alucinógenas en la cabina del avión, que para evitar que el mundo entrara en pánico por los ataques químicos, debían mantenerlo en secreto. Mi deber como patriota, mi deber como ciudadano del mundo. Me tentaron con dinero y me amenazaron con violencia o prisión. Sabía que eran tonterías, ya he consumido bastantes drogas. Sé lo que es alucinar, incluso sin saberlo. La gente no se come, no se mata, al menos no en masa. Por lo que oí, el capitán se arrancó los ojos. Y luego está el final, tan abrupto. Si las chorradas que me contaban fueran ciertas, no habría terminado así, el avión se habría estrellado. Habría acabado en el océano, con todos los pasajeros perdidos. Pero lo mantuvieron en secreto hasta ahora. La verdad es que ya no me importa. No me importan las recompensas ni mi deber como patriota. Solo quiero que se acaben las pesadillas. No quiero oír más los gritos, quiero dormir. Dios mío, qué ganas de dormir. Pero primero tengo que decírtelo, necesito que la gente lo sepa. Hay algo ahí fuera. Algo por encima de las nubes. No sé qué es, mi cerebro apenas puede recordarlo, y mis palabras no hacen justicia al horror que presencié. Pero antes de irme de este mundo, de dejarlo atado a una cuerda, necesito advertir a los demás. Vigila el cielo, y si vuelas, te deseo mucha suerte. Recientemente pasé por un divorcio bien feo, pero me quedé con lo único que importaba: la custodia completa de mi hijo de 4 años. Perdí casi todo lo demás en el proceso, así que tuvimos que mudarnos a una casa nueva con casi nada de equipaje o muebles. Un nuevo comienzo de verdad. Lo oí llamarme la primera noche en nuestra nueva casa. Era un poco después de la medianoche, creo. Fui a ver qué pasaba y me senté a su lado en la cama. Estaba bien despierto y me pidió que revisara el armario por si había monstruos, lo cual no me sorprendió dadas las circunstancias. Sigue siendo un niño pequeño, y sin siquiera tomar en cuenta toda la porquería que ha pasado gracias a mi matrimonio de mierda, mudarse a una casa desconocida, casi sin muebles, debe ser mucho para alguien de su edad. ¿Y sabes cómo dicen que tu cerebro siempre se queda medio despierto cuando duermes en un ambiente nuevo, no? Eso fue más o menos lo que pasó por mi mente en un instante tan pronto como mi hijo habló. No era gran cosa. Era normal, pensé. Pero algo más hizo clic casi inmediatamente en mi cerebro, incluso antes de mirar hacia donde mi hijo había apuntado mientras hacía su inocente pedido. Algo andaba mal. Volví la cabeza y miré, y me costó todo lo que tenía no ceder al miedo y al terror, todo por mi hijo. Cuando te conviertes en padre tienes que proteger a tus hijos pase lo que pase, poniéndote siempre en peligro si es necesario y librándolos de cualquier cosa que pueda hacerles daño. Por eso no me asusté. No podía, no cuando apenas habíamos comenzado nuestra nueva vida. Tenía que protegerlo, y en ese momento, sentado en su cama, solo sabía una cosa. Teníamos que salir de la habitación. Teníamos que salir de la casa inmediatamente. Bueno, campeón, claro, dije, fingiendo valentía. Luego hice mi propia petición mientras bajaba la voz y me acercaba a él. Oye, ¿qué tal si sales un minuto? Si hay un monstruo ahí, le voy a patear el trasero por toda tu habitación. Se rió y dijo dale. Le puse énfasis extra a la palabra trasero porque siempre lo hace reír cuando la digo. Por suerte se quedó con eso y no con el hecho de que estaba admitiendo indirectamente la posibilidad de que realmente hubiera un monstruo. Tan pronto como salió de la habitación, mi mente empezó a procesar la mejor y más eficiente ruta para sacarlo de la casa mientras recogía las llaves del auto y el teléfono de camino. Cuando oí las puertas del armario crujiendo lentamente detrás de mí, supe que era hora de irnos. Salté de la cama, salí de la habitación y agarré a mi hijo.
Salimos por la puerta, entramos al auto y nos fuimos en menos de un minuto. Le dije que no podía dormir, así que íbamos a por un helado para celebrar. Se sorprendió un poco y preguntó ¿celebrar qué? A lo que respondí solo nosotros dos juntos, te quiero, amigo. No era mentira, pero tenía que asegurarme de que estuviera bien y no pensara en nada más mientras huíamos literalmente de nuestra nueva casa. Como mencioné antes, la casa era un ambiente nuevo para los dos. Había estado allí un par de veces antes, la limpié yo solo y armé los pocos muebles que teníamos, así que sabía con certeza qué pertenecía a dónde y qué no. Y sé que su habitación no tenía armario.